Hola, en este vídeo vamos a explicar la formulación y nomenclatura de los compuestos con hidrógeno, siguiendo las recomendaciones de la UPAC, con las actualizaciones del año 2005. Los compuestos binarios con hidrógeno se clasifican en tres subgrupos: los hidruros metálicos, los hidruros volátiles y otras combinaciones binarias con hidrógeno. Vamos a explicar primeramente la formulación y nomenclatura de los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos se forman por la combinación de un metal con el hidrógeno. Si tenemos la fórmula de un hidruro metálico y tenemos que ponerle nombre, tenemos que seguir las reglas que están recogidas en la nomenclatura. Para nombrar a los hidruros metálicos tendremos que poner la palabra hidruro y delante un prefijo numeral, que puede ser mono si hay un hidrógeno, di si hay dos átomos de hidrógeno. Después habrá que poner la preposición de seguida del nombre del metal. Veamos algunos ejemplos. En el primer lugar vemos la fórmula NaH. Como hemos dicho antes, primero tenemos que poner la palabra hidruro, pero delante hay que poner un prefijo numeral que indica cuántos átomos de hidrógeno vemos en la fórmula. En este caso vemos un átomo de hidrógeno. El prefijo numeral que le corresponde sería mono. El prefijo mono no es obligatorio ponerlo siempre, solo en aquellos casos en los que haya posibilidad de confusión, es decir, que pueda haber más de un hidruro de ese elemento. El sodio solo tiene un tipo de hidruro, que es este. Como no hay confusión posible, en este caso el prefijo mono no es obligatorio. De hecho, es más correcto nombrarlo sin este prefijo. Así que el nombre más adecuado para este compuesto sería hidruro de sodio. En el siguiente ejemplo vemos la fórmula BeH2. El nombre de este compuesto tiene que ser hidruro del metal, en este caso el berilio. Delante de la palabra hidruro hay que indicar cuántos átomos de hidrógeno hay en la fórmula. Vemos que hay dos. El prefijo correspondiente es di, así que el nombre del compuesto sería dihidruro de berilio. En el tercer ejemplo vemos AlH3. Tiene que ser un hidruro de aluminio. Como en la fórmula vemos que hay tres átomos de hidrógeno, delante de la palabra hidruro hay que indicar que hay tres átomos de hidrógeno con el prefijo tri. Así que el nombre de este compuesto es trihidruro de aluminio. En el cuarto ejemplo vemos PbH4, así que es un hidruro de plomo. Delante de la palabra hidruro hay que indicar cuántos átomos de hidrógeno hay en la fórmula. Como hay 4, el prefijo correspondiente es tetra, así que el nombre de este compuesto es tetrahidruro de plomo. Otra cosa que tenemos que saber es formular compuestos, es decir, nos dan el nombre del compuesto y nosotros tenemos que escribir la fórmula. Eso es lo que se llama formular. En el caso de los hidruros, al escribir la fórmula correspondiente, tenemos que tener en cuenta que en la parte izquierda de la fórmula tiene que aparecer el símbolo del metal. Este símbolo no va a tener subíndice, porque el número de átomos del metal que hay en la fórmula va a ser 1. Y cuando es 1, el subíndice no se pone. En la parte derecha de la fórmula tendremos que escribir el símbolo del hidrógeno y sí tendremos que indicar el subíndice numérico, siempre y cuando este no sea 1. Vamos a ver algunos ejemplos. Hidruro de plata. Tenemos que escribir la fórmula de este compuesto. Primero se pone el símbolo de la plata, Ag. Después se pone el símbolo del hidrógeno, H. Como no aparecen prefijos numerales, no tenemos que poner nada, porque se supone que hay un átomo de hidrógeno y también hay un átomo de plata. En el siguiente ejemplo, el nombre es dihidruro de níquel. En la parte izquierda de la fórmula escribimos el símbolo químico del níquel, que es Ni. Y en la parte derecha de la fórmula escribimos el símbolo químico del hidrógeno. Hay que añadir los subíndices numéricos que aparecen
en el nombre. Delante de la palabra hidruro está el prefijo di. Eso indica que hay 2 átomos de hidrógeno en la fórmula. Y delante de la palabra níquel no hay nada. Eso significa que hay un átomo de níquel. Así que esta es la fórmula correspondiente. Siguiente ejemplo, trihidruro de hierro. En la parte izquierda de la fórmula escribimos el símbolo químico del hierro, que es Fe. Y en la parte derecha de la fórmula escribimos el símbolo químico del hidrógeno. El símbolo químico del hidrógeno tiene que llevar el subíndice numérico 3, porque en el nombre aparece el prefijo tri. Tri indica 3. Por eso la fórmula de este compuesto es FeH3. Siguiente ejemplo, tetrahidruro de estaño. En la parte izquierda de la fórmula escribimos el símbolo químico del estaño, que es Sn. Después escribimos el símbolo químico del hidrógeno, H. Vemos que en el nombre del compuesto aparece el prefijo tetra, que indica 4. Así que tenemos que poner un subíndice numérico al hidrógeno, correspondiente a tetra, que es 4. Así que la fórmula de este compuesto es SnH4. El siguiente subgrupo de compuestos con hidrógeno lo forman los hidruros volátiles, que se llaman así porque tienen mucha tendencia a evaporarse. En este caso, los nombres permitidos por la UPAC son los nombres tradicionales y tenemos que aprendernos de memoria la fórmula y el nombre. Y aquí tenemos la lista de los compuestos que tenemos que estudiar de memoria: borano, metano, silano, amoníaco, fosfano, arsano, estivano y agua. Hay algunos más, pero ahora en cuarto estos son suficientes. Ahora vamos a explicar la formulación y nomenclatura de los otros compuestos binarios con hidrógeno. ¿Cómo poner el nombre de estos otros compuestos si vemos la fórmula? En la fórmula vamos a ver siempre que aparecerá primero el hidrógeno y luego un no metal. El número de hidrógenos de la fórmula puede ser 1 o 2. Esta es la diferencia fundamental con los otros compuestos de hidrógeno que hemos visto anteriormente. El hidrógeno ahora aparece escrito en la parte izquierda de la fórmula. Por eso son muy fáciles de reconocer. ¿Cómo se nombran? Primero tenemos que fijarnos en el símbolo químico del no metal que aparece en la parte derecha de la fórmula. Le tenemos que añadir la terminación uro. Después va la preposición de y detrás aparecerá la palabra hidrógeno y delante tendremos un prefijo o numeral que indicará el número de átomos de hidrógeno que vemos en la fórmula. Veamos algunos ejemplos. La fórmula es HF. Vemos que el hidrógeno está en la parte izquierda de la fórmula. Eso significa que es un compuesto de hidrógeno que no es un hidruro metálico ni es un hidruro volátil. Por eso hay que nombrarlo siguiendo estas normas. Primero hay que escribir el nombre del no metal seguido de la terminación uro. En este caso es el flúor. Así que a la palabra flúor le tenemos que añadir la terminación uro. Y después tenemos que poner de y la palabra hidrógeno. Delante de la palabra hidrógeno tendríamos que indicar con prefijos numerales el número de hidrógenos que hay en la fórmula. Como en este caso solamente hay un átomo de hidrógeno, podríamos poner monohidrógeno, pero el prefijo mono no es obligatorio ponerlo. De hecho, fluoruro de hidrógeno solo hay uno. Entonces, en este caso es recomendable no poner el prefijo mono. Así que el nombre será fluoruro de hidrógeno. Siguiente ejemplo, HCl. Nuevamente vemos que este compuesto se reconoce fácilmente porque tiene el hidrógeno en la parte izquierda de la fórmula. Así que no es un hidruro metálico ni es un hidruro volátil. La forma de nombrarlo tiene que ser escribir el nombre del elemento no metálico, en este caso es el cloro,
seguido de la terminación uro y después de hidrógeno. Así que el nombre es cloruro de hidrógeno. Igual que antes, como solo hay un átomo de hidrógeno en la fórmula, se podría poner el prefijo mono, pero lo que hemos dicho antes, solo hay un cloruro de hidrógeno. Al no haber confusión posible, es recomendable no poner el prefijo mono. Siguiente ejemplo, H2S. Como en los casos anteriores, tenemos que poner el nombre del elemento no metal seguido de la terminación uro y detrás de hidrógeno. En el caso del azufre, habría que poner en principio azufruro, pero ya que el símbolo químico del azufre proviene de su nombre en latín, sulfun, en los compuestos de azufre normalmente no va a aparecer la palabra azufre, sino el nombre en latín. Por eso, en este caso, el nombre que hay que tomar como referencia es sulfun. Detrás de sulf se pone la terminación uro y detrás de hidrógeno. En este caso, delante de la palabra hidrógeno hay que poner un prefijo numeral que indica cuántos átomos de hidrógeno hay en la fórmula. En este caso vemos que hay 2. El prefijo numeral tiene que ser di y en este caso es obligatorio ponerlo. Solo el prefijo mono es el que a veces se recomienda evitar. El resto de prefijos numerales hay que ponerlos siempre. En el siguiente caso tenemos H2SE, muy fácil de reconocer porque el hidrógeno está en la parte izquierda de la fórmula. El nombre de este compuesto tiene que ser primero el nombre del no metal acabado en uro, seguido de la preposición de y la palabra hidrógeno. El nombre de este no metal es el selenio y la raíz de este nombre es selen, así que ponemos selenuro. Si ponemos seleniuro, que es un error muy habitual, estaríamos escribiendo mal el nombre de este compuesto. No es seleniuro, sino selenuro. Delante de la palabra hidrógeno tenemos que poner el prefijo numeral di, porque hay 2 átomos de hidrógeno en la fórmula. Para escribir la fórmula del compuesto nos darán el nombre. El nombre del compuesto estará formado de la siguiente manera. Tendrá el nombre del no metal con la terminación uro, seguida de la preposición de y después aparecerá la palabra hidrógeno delante de la que puede estar un prefijo numeral, que será di. Ya hemos visto anteriormente que el prefijo mono no lo hemos puesto en ningún caso. A la hora de escribir la fórmula tendremos que seguir las siguientes reglas. En la parte izquierda de la fórmula pondremos el símbolo del hidrógeno, porque en estos compuestos el hidrógeno tiende a dar electrones. Habrá que ponerle un subíndice al hidrógeno en el caso de que haya 2 hidrógenos en la fórmula. Y eso lo veremos en el propio nombre. Si en el nombre solamente aparece de hidrógeno, indicará que solo hay un átomo de hidrógeno, entonces no pondremos un 1. Pero si en el nombre de la fórmula aparece dihidrógeno, ese di significará que hay 2 átomos de hidrógeno, con lo cual al lado del símbolo químico del hidrógeno tendremos que añadirle el subíndice 2. En la parte derecha de la fórmula tendremos que escribir el símbolo químico del no metal. Este símbolo químico no llevará subíndice porque el número de átomos de no metal será siempre 1 y cuando es 1 este número no se pone. Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo, fluoruro de hidrógeno. Como hemos dicho antes, el hidrógeno lo tenemos que poner en la parte izquierda de la fórmula. Como no lleva ningún prefijo, significa que hay 1 y después tenemos que escribir el símbolo químico del no metal, en este caso el flúor. Como hemos dicho antes, no se pone ningún subíndice numérico porque siempre va a haber un átomo de no metal en este tipo de compuestos. Siguiente ejemplo, cloruro de hidrógeno.
igual que antes. El hidrógeno se escribe en la parte izquierda de la fórmula. Como no lleva ningún prefijo numérico, significa que hay un átomo de hidrógeno. No ponemos el 1 como sub. Y en la parte derecha de la fórmula escribimos el símbolo químico del no metal. En este caso, cloruro nos indica que el no metal es el cloro. Y no ponemos ningún subíndice porque en la fórmula sabemos que solamente va a haber un átomo de cloro. Siguiente ejemplo, sulfuro de dihidrógeno. Primero escribimos el símbolo químico del hidrógeno. El prefijo di nos indica que hay 2 átomos de hidrógeno en la fórmula, así que escribimos el subíndice 2 al lado del símbolo químico del hidrógeno, y en la parte derecha de la fórmula escribimos el símbolo químico del azufre, porque sabemos que el nombre del azufre en latín es sulfum, de ahí viene sulf y de ahí sulfuro. El cuarto ejemplo, selenuro de hidrógeno. Igual que antes, escribimos el hidrógeno en la parte izquierda de la fórmula con el subíndice numérico 2, porque en el nombre ya aparece el prefijo di, que indica que hay 2 átomos de hidrógeno en la fórmula, y seguido ponemos en la parte derecha de la fórmula el símbolo químico, en este caso del selenio. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios. Nos aparece varios compuestos con hidrógeno y la tarea es ponerles nombre. En el primer caso vemos el símbolo químico del magnesio y detrás el hidrógeno. Con estas pistas sabemos que se trata de un hidruro metálico. El nombre de este compuesto tiene que ser hidruro de magnesio. Delante de la palabra hidruro tenemos que poner el prefijo di, porque estamos viendo que hay 2 átomos de hidrógeno en la fórmula. Así que el nombre de este compuesto es dihidruro de magnesio. En la siguiente fórmula vemos pH3. Este es un hidruro volátil que hemos aprendido de memoria. Sabemos que su nombre es fosfano, así que directamente escribimos su nombre. En la siguiente fórmula vemos que el hidrógeno aparece en primer lugar. Esto significa que es un tipo de compuesto que se nombra primeramente indicando el nombre del elemento no metálico. En este caso es el cloro, seguido de la terminación uro. Así que este compuesto tiene que ser el cloruro de hidrógeno. Como solamente hay un átomo de hidrógeno en la fórmula, no tenemos que poner ningún prefijo numérico delante de la palabra hidrógeno. En el siguiente ejemplo vemos la fórmula COH3. Vemos que en la parte izquierda de la fórmula aparece el símbolo químico del cobalto. Así que este compuesto tiene que ser un hidruro de cobalto. Ya que hay 3 átomos de hidrógeno en la fórmula, el nombre del compuesto tiene que ser trihidruro de cobalto. En la siguiente fórmula vemos de nuevo que el hidrógeno aparece en la parte izquierda de la fórmula. Eso significa que para nombrar al compuesto tenemos que empezar por el elemento no metálico. En este caso es el azufre. Sabemos que su nombre es de latín, así que este compuesto tiene que ser el sulf, luego viene la terminación uro de hidrógeno. Como vemos que hay 2 átomos de hidrógeno en la fórmula, delante de la palabra hidrógeno tenemos que poner el prefijo di, que corresponde a 2. Y por último vemos la fórmula SiH4. Este compuesto es un hidruro volátil y su nombre y su fórmula las hemos aprendido de memoria, así que directamente podemos poner su nombre, que es silano. A continuación vamos a realizar el ejercicio contrario. Nos van a dar el nombre de un compuesto y tenemos que escribir la fórmula. Primer compuesto, el metano. Sabemos que es un hidruro de los que tenemos que aprendernos de memoria. Es un hidruro volátil. Directamente escribimos la fórmula, que es CH4. Siguiente compuesto, selenuro de dihidrógeno.
Este compuesto pertenece al último subgrupo de los compuestos binarios con hidrógeno. Sabemos que hay que escribir el hidrógeno en primer lugar en la parte izquierda de la fórmula. Aparece el prefijo di y eso indica que hay 2 átomos de hidrógeno en la fórmula. Y ahora a continuación escribimos el símbolo químico del selenio. Así que la fórmula es H2Se, tetrahidruro de estaño. Este compuesto pertenece al grupo de los hidruros metálicos. Y sabemos que hay que escribir primero el símbolo químico del metal. Como es el estaño, su símbolo químico es Sn. Y a continuación tenemos que escribir en la parte derecha de la fórmula el símbolo químico del hidrógeno con un subíndice numérico que corresponde al prefijo tetra que aparece en el nombre del compuesto. Tetra significa 4. Eso indica que hay 4 átomos de hidrógeno en la fórmula. Así que la fórmula de este compuesto es SnH4. Hidruro de plata. Es también otro hidruro metálico. Sabemos que hay que escribir primero el símbolo químico del metal, en este caso la plata. Su símbolo químico es Ag, porque el nombre en latín es argentum, y de ahí viene el símbolo químico de la plata. En la parte derecha de la fórmula escribimos el símbolo químico del hidrógeno. Delante de la palabra hidruro de plata, hidruro, delante no hay nada escrito, así que significa que hay un átomo de hidrógeno en la fórmula. Así que ya está la fórmula escrita, AgH. Arsano. Como vemos, se trata otra vez de un nombre propio, así que sabemos que es un hidruro volátil. Y como ya hemos aprendido de memoria cómo se llaman y qué fórmula tienen, podemos escribir directamente su fórmula, que es AsH3. As es el símbolo químico del arsénico. Y por último tenemos el fluoruro de hidrógeno. Sabemos que este tipo de compuesto corresponde al último subgrupo de compuestos binarios con hidrógeno. Primero hay que escribir el símbolo químico del hidrógeno, seguido del símbolo químico del no metal. En este caso vemos que en el nombre aparece la palabra fluoruro, flúor. Así que el símbolo químico que hay que escribir es el correspondiente al flúor. Delante de la palabra hidrógeno no hay ningún prefijo numeral. Eso significa que solo hay un hidrógeno en la fórmula. Así que la fórmula de este compuesto es HF. Hasta el próximo vídeo. Agur.